Yo no sé cómo se sienten ustedes en este momento, pero yo particularmente me siento muy contento. Muy contento. Yo le doy las gracias al Señor porque Él es bueno y porque Él está con nosotros esta tarde de hoy aquí. Yo le doy las gracias porque durante la bienvenida, durante las alabanzas, puedo sentir fuertemente la unción del Señor. Gloria al Señor. Y yo quiero compartir con ustedes que cuando estábamos en las alabanzas, el Señor me dio una visión. Y en esa visión estaban mi mamá y mi hermana adorando al Señor en una iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellas no son creyentes. Los únicos de nuestra familia que somos creyentes somos Geraldine y yo. Ningún otro. Y bueno, yo estaba tan contento que me puse a llorar de la alegría. Y bueno, quería compartir eso tan bonito que pasó, ¿no? Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre Santo. Esta tarde de hoy también le damos la bienvenida a Ana Patricia, que es la hija de nuestra hermana Pimpa. Un aplauso para ella. Y bueno, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, versículos del 53 al 58. Mateo 13, versículos del 53 al 58. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos en palabra de oración. Alabado sea el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Dios Todopoderoso, nosotros te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre amado, por el sacrificio de la salvación. Te damos gracias, Padre, porque tú nos tienes aquí esta tarde de hoy. Mi Señor, nosotros venimos buscando tu rostro, venimos buscando tu palabra, Padre Santo, esta tarde de hoy, mi Señor. Padre amado, te pedimos que esta palabra que vamos a recibir esta tarde de hoy, mi Señor, sea primeramente para la gloria y la honra de tu nombre, y que sea para la edificación de tu iglesia, Padre Santo. No nos queremos, Señor, ir como vinimos. Queremos irnos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, fortalecidos, agradados, contentos, Señor, en victoria, Padre Santo. En esta hora, Señor, te pedimos también en el nombre de Jesús que reprendas toda distracción, que reprendas toda cosa inmunda, toda cosa que vaya en contra de tu palabra, de tus mandamientos, de tus preceptos, Señor. Todos nosotros, Señor, como tus hijos, como iglesia, unidos, decimos amén y amén. Entonces, mi hermano, leíamos allí, ¿verdad? Mateo 13 del 53 al 58. Esta prédica de hoy se llama La incredulidad. Este es el título de la prédica de hoy, la incredulidad. Entonces, esa lectura que acabamos de hacer nos habla de la experiencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue a predicar en Nazaret, en su pueblo natal, el pueblo donde Él nació. Entonces resulta que Él va a la sinagoga y ahí ocurren dos cosas. Por un lado, la gente
se maravilla de las cosas que él estaba diciendo. Y pienso yo que no podía ser de otra forma, porque el mismo Dios hecho hombre que estaba hablando ahí, ¿cómo no maravillarse? Teniendo a Dios al frente, hablándole. Entonces eso pasaba por un lado. Por un lado la gente se maravillaba, la gente decía, ¿verdad? ¿De dónde viene esta sabiduría? Y los milagros también. La gente estaba maravillada de la forma que él hablaba y de su poder. Pero por otro lado venía la duda también. Entonces decían ahí, bueno, no es este el hijo del carpintero. Es decir, ¿cómo ese siendo un carpintero, ese siendo uno de los del pueblo de nosotros, va a tener tanta sabiduría? Y al final de estos versículos dice la palabra, ¿verdad?, que a raíz de esa incredulidad, la incredulidad de ellos, Jesucristo de Nazaret no pudo hacer muchos milagros. Ahora, esa, mi hermano, muchas veces es la digamos, la forma de la incredulidad. Una parte de nosotros cree, una parte de nosotros mira hacia atrás, por ejemplo, y ve lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y está todo eso, todo el caminar que hemos tenido con el Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por otro lado, entonces llega esa parte de nosotros que no cree, esa parte de nosotros que se resiste a creer. Yo pienso que así le pasaba a la gente de Nazaret. Por un lado creían, pero por otro lado se resistían a creer. Se resistían a creer. ¿Por qué? Porque bueno, ese era el hijo del carpintero, ese era el hijo de María. Todos lo conocían. Ese era su pueblo y la gente no quería creer. Ahora piensen una cosa, mi hermano. Independientemente la gente creyera o no, Dios es Dios. Si usted cree o no cree, Él tiene la potestad de hacer los milagros. Si usted cree o no cree, Él se glorifica en su vida, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué ocurrió, mis hermanos? ¿Por qué dice esa palabra y al final, dice en el versículo 58, no hizo muchos milagros? ¿Por qué no hizo muchos milagros? Dice, a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿por qué no hizo los milagros? Vamos a responder ese interrogante en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, si usted no tiene fe, usted no puede agradar al Señor. Si usted se va a acercar a Dios, primeramente usted tiene que creer en Él. Por eso dice la palabra ahí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe, que Dios es una realidad. Y además, allí lo dice también al final, Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios recompensa al que lo busca, Dios recompensa al que cree en Él. Entonces, eso era lo que sucedía en ese caso. Dios puede hacer todos los milagros que Él quiera, Dios es poderoso. Pero Dios no se agradó en la incredulidad de esa gente. No se agradó, y como dice allí, ¿verdad? Si se van a acercar a Él, tienen que creer que Él está ahí. Y entonces va a recibir la bendición, va a recibir el premio, el galardón. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, mis hermanos, dos ejemplos rápidamente allí en la Biblia. En uno de los ejemplos vamos a ver cómo la incredulidad nuevamente frena o digamos impide la manifestación del poder de Dios, y vamos a ver otro ejemplo donde pasa todo lo contrario. La fe, cuando la gente cree, el poder de Dios se manifiesta y los milagros llegan. Vamos allá a Mateo 14, versículos del 25 al 31.
Mateo 14 del 25 al 31. Lo tenemos, amén. Entonces, ahí en ese pasaje describe cuando Jesús camina sobre el mar. Empezamos ahí a leer desde el versículo 25. Dice la palabra de Dios: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces imagínese, mi hermano, esa escena, imagínese ese momento. Ven llegar a Jesús sobre las aguas. Los apóstoles estaban ahí montados en la barca, se asustan, y entonces como dice la palabra allí, ¿verdad? Pedro le dice: Señor, si eres tú, permíteme que yo camine contigo, camine sobre las aguas también. Y así ocurre. Y así ocurre. Pedro se llena de fe. Pedro cree lo que está pasando. Y así como Jesús caminó sobre las aguas, él también camina sobre las aguas. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento en el que él se asusta. Llega un momento que él no puede creer lo que está pasando. Y se viene abajo. El Señor tiene que agarrarlo ahí, porque si no se cae en el agua, se ahoga. Entonces, eso es como funciona, como ocurre cuando no está la fe ahí firme, cuando hay incredulidad de nosotros, de parte de nosotros. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere dar milagros, pero nosotros de alguna manera lo frenamos, no dejamos que eso ocurra, que eso llegue a nuestra vida. Vamos ahora a ver Marcos 9, del 19 al 27. Marcos 9, del 19 al 27. Fíjense que la semana pasada, en la prédica de la semana pasada, leímos los versículos del 14 al 18. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué ocurría? Los apóstoles trataban, ¿verdad?, de liberar a ese muchacho endemoniado, pero no pudieron. Entonces, esto que viene ahora es la continuación de lo que leíamos la semana pasada. Los apóstoles no pudieron liberar al muchacho. Entonces, ¿qué sigue de los versículos 19 al 27? Dice allí la palabra de Dios. Y respondiendo él, es decir, Jesucristo, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Al muchacho endemoniado, ¿verdad? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él, el muchacho, quedó como muerto.
de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense en este caso, mis hermanos, cómo Jesucristo sí pudo liberar al muchacho. Los apóstoles no pudieron, Jesús sí pudo. Aquí en esta lectura, mis hermanos, hay una parte que es clave. En el versículo 23, Jesús le dice, ¿verdad? El padre del muchacho estaba desesperado. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está pasando eso? Él le dice, bueno, desde niño. No sabemos la edad, la Biblia no dice la edad del muchacho, pero entendemos que ya había pasado cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, el padre llega desesperado a Jesús y Jesús le dice, si puedes creer, al que crea, todo le es posible. Al que crea, todo le es posible. Y allí, en el versículo 24, fíjense, prácticamente el padre del muchacho, quebrantado, pues, creyendo en el Señor, le dice, yo creo, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Y en ese espíritu desesperado, él acude al Señor, él creyó, y el muchacho fue liberado. El muchacho fue liberado. Entonces, en ese caso, como contrario a lo que pasaba con Pedro, en este caso, el muchacho creyó, el padre creyó y su hijo fue liberado. Pero ahora, respecto a la incredulidad, mis hermanos, ¿cómo, por decirlo de alguna manera, cómo se manifiesta la incredulidad? ¿Cómo somos nosotros incrédulos? Digamos, ¿en qué no creemos? Entonces, una de las cosas donde más se manifiesta la incredulidad de la gente es directamente en no creer en la Biblia, no creer en la palabra de Dios. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Muchas veces encontramos personas que pueden decirle yo creo, pero entonces hay cosas que no las creen por completo. Es decir, la Biblia, usted no tiene la opción de decir, bueno, yo creo una parte, pero otra parte no, yo tengo que creer todo lo que está en la Biblia. Y casualmente hace unos meses atrás, Geraldine, mi esposa, ella conocía a un señor latino, y el señor le decía eso, mire mija, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo no creo todo lo que está en la Biblia, yo creo algunas cosas sí, pero otras no. Entonces, no puede ser así. La Biblia tenemos que creer todo lo que dice por fe a nuestro Señor. Amén. Entonces es así como, por ejemplo, vemos cosas hoy día de que a muchas personas, casualmente hablábamos de eso en la célula el martes pasado, unas personas creen en cosas como la evolución, por ejemplo. La gente no cree que Dios creó el mundo. Igualmente, por ejemplo, con el caso del libro de Apocalipsis, la gente no cree que la gran tribulación va a venir. La gente no cree que Dios va a hacer su justicia, porque dicen que, bueno, que Dios es amor, que Dios no nos va a hacer ese daño. No, todo eso está escrito y el Señor no se contradice, el Señor va a cumplir su palabra. Una de las cosas, mi hermano, que es una de las grandes preguntas que la gente se hace en su vida es, ¿qué es la verdad? Una pregunta filosófica que la gente se hace, se pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y en esa búsqueda de la verdad, su alma se puede hasta extraviar, porque la gente empieza a probar cosas, empieza a escuchar cosas extrañas, y simplemente puede llegar a eso, a que su alma se extravíe. Ese es el camino del infierno. Sin embargo, nosotros, gloria al Señor, hemos sido tan afortunados que todos los que estamos aquí conocemos la verdad.
porque conocemos a nuestro Señor. Y Él es la verdad. Nosotros, piensen en eso, hermano, piense en lo privilegiados que hemos sido nosotros. Muchas personas no lo pueden decir, nosotros sí, nosotros conocemos la verdad. Amén. Entonces, si vamos allá a Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, eso es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas en esa búsqueda de la verdad no llegan a conocerla, y que dice ahí en lo que acabamos de leer: la verdad los hará libres. La persona que está en esa búsqueda de la verdad, oyendo doctrinas extrañas, buscando sentido a su vida en cosas extrañas, va a terminar siendo esclavo del pecado, esclavo de la muerte. Ese es el caso, por ejemplo, de personas que vemos en religiones. Caso de personas que están tratando de llegar al Señor por caminos equivocados, alabando imágenes, cosas por el estilo. Es el caso de personas que están tratando de darle sentido a su vida, por ejemplo, llenando ese vacío que tienen con el alcohol, cosas por el estilo. Pero, alabado sea el Señor, nosotros podemos decir que hemos conocido la verdad, podemos decir que creemos en su palabra, y esa palabra es la verdad. Otra cosa, mi hermano, que ocurre a menudo en las iglesias es que las personas no creen en los dones del Espíritu Santo. Hay personas, por ejemplo, no creen en las lenguas. Personas que tristemente ven a un hermano hablando en lengua y se ríen, no lo entienden. Hay iglesias cristianas de otras denominaciones que de plano dicen: no creemos en eso, eso se acabó en el siglo I. Eso no es así, pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Entonces, esa es otra fuente ahí de la incredulidad, cuando la gente no cree en esos dones del Espíritu. Y cuando estaba preparando la prédica, el Señor me llevó a que buscara ahí 1 Corintios 12, del 1 al 11, y fue una experiencia hermosa. Yo sentía que usted lo ha sentido tal vez alguna vez, hermano, que la Biblia le habla, que la Biblia le habla y todo era tan claro. Vamos a leerlo. Dice ahí 1 Corintios 12 del 1 al 11. Recuerden que el tema es la incredulidad, y estamos hablando de las personas que no creen en los dones del Espíritu. Comenzamos allá a leer. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay distintos tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu,
a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, la incredulidad, las personas que no creen en los dones del Espíritu. En esa lectura, mis hermanos, fíjense de plano cómo comienza ese capítulo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. De primero, así, tajantemente, no quiero que ignoren los dones del Espíritu. Y allí, bueno, empieza a describir un poco acerca de los dones. Ahí dice, por ejemplo, de que, bueno, hay distintos tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Distintos tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo también. Diversidad de operaciones, eso se refiere a distintos tipos de funciones, pero el Señor es el mismo siempre. Luego dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ser aprovechado. Y luego describen todos los dones, ¿verdad? Don de ciencia, don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Y finalmente dice en el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, mi hermano, el hecho de que una persona no tenga los dones, el hecho de que usted no los tenga, eso no quiere decir que eso no sea una realidad, y eso no quiere decir que eso no exista, que no pase. Y fíjese lo que dice el versículo 11: todas las cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. Pero una cosa, mi hermano, sí es cierta: si usted no cree en eso, si usted no cree, va a pasar como lo que leíamos al comienzo, ¿verdad? La incredulidad impide que el poder de Dios se manifieste. Lo que explicábamos con Hebreos 11:6. Recuerdan, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, y Él galardona, Él premia al que cree. Otra parte, mi hermano, importante de la incredulidad, y tal vez esa es una de las que nosotros como creyentes necesitamos mejorar más, es la parte de la desobediencia. La desobediencia es una forma de incredulidad también. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de la obediencia, prueba su fe. El Señor, por medio de la obediencia, Él va a probar su fe. ¿Mi hijo me cree de verdad? Bueno, entonces ahí, de esa forma, mostrándose obediente, Él va a saber si usted cree en Él, sí o no. Imagínese, por ejemplo, el caso de Abraham, toda la vida esperando la promesa, y como el Señor un momento le pidió: bueno, mira, tienes que sacrificar a tu hijo. Y como él no dudó en hacerlo. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se manifiesta esa falta de obediencia en nosotros? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando, y ponga atención a lo que voy a decir, va a sonar un poco extraño, ¿qué ocurre cuando alguna persona piensa que si obedece a Dios va a salir perdiendo, va a perder algo? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, por ejemplo, mi hermano, el caso de la persona que no diezma. Imagínense el caso de la persona que no diezma. Entonces esa persona dice: bueno, yo no diezmo porque yo tengo que pagar los biles, yo tengo que pagar las cuentas, y si yo diezmo no me alcanza la plata. Entonces ese es un caso, por ejemplo, donde la persona está haciendo eso, pues piensa que si obedece al Señor, porque los diezmos es algo bíblico y todos lo creemos, entonces va a perder, va a salir perdiendo. ¿Qué ocurre, mi hermano, por ejemplo, cuando desobedecemos por seguir a la mayoría?
¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos en un grupo allí y alguna persona le dice, pero bueno, pero tómate una cervecita, ¿vale? Eso es una sola nada más. Y entonces le empiezan a insistir ahí, y entonces está toda la gente, y la gente, bueno, uno, por no quedar mal, entonces cae en eso. ¿Qué ocurre cuando sucede eso, por ejemplo? ¿Verdad? Cuando por eso en inglés es peer pressure, presión del grupo, no obedecemos al Señor. Y eso pudiera pasar. Entonces, si ese es el caso, mi hermano, piense sobre esto. Muchas veces o la mayoría de las veces lo que la gente hace, lo que todos hacen en masa, lo que todo el mundo hace, eso está mal. Todas esas cosas que usted ve que la gente anda haciendo todo, así como máquinas, esas modas, todo. Puedo decirle que el 99% de las veces el trasfondo de eso no es algo bueno, es algo que va en contra del Señor. Y en Mateo 7, del 13 al 14, hay una palabra ahí que nos da luces acerca de esto. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Precisamente lo que estamos hablando, lo que es la puerta del pecado, lo que es el camino a la perdición, es el camino ancho, es la puerta ancha. Todo el mundo anda en esa misma onda, por decirlo de alguna manera, pero el camino del Señor es una puerta estrecha. Entonces, bueno, tenemos que ser fuertes, mi hermano, tenemos que no sucumbir ante las presiones de grupo, en el trabajo, con los vecinos. Si alguien le quiere, digamos, obligar o incitar a hacer algo que va en contra de Dios, bueno, simplemente no lo acepto. Otra cosa, mi hermano, de la incredulidad, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio entendimiento y no obedecemos no buscamos los caminos del Señor, no buscamos la palabra del Señor primero, cuando somos sabios en nuestro propio entendimiento. Entonces, eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, tomamos decisiones sin clamar a Dios. Buscamos, por ejemplo, qué sé yo, la persona equivocada, el trabajo equivocado, hacemos cosas equivocadas. Porque como dice ahí en Proverbios 14:22, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esa es otra cosa que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Tenemos que a la hora de tomar una decisión, consultar con el Señor primero. Tenemos que consultar con el Señor. No irnos a la primera, porque de repente lo que a mí me parece, pues para mí está bien, pero no necesariamente para el Señor está bien. Y los caminos que a uno le parecen bien pueden ser caminos de muerte también. ¿Qué ocurre, mi hermano, cuando, por ejemplo, si usted obedece al Señor, usted sabe que por el hecho de ser obediente va a padecer? ¿Qué ocurre si usted de antemano sabe que si usted hace lo que la palabra de Dios dice, usted va a sufrir por eso? Entonces esa es otra forma de obediencia, otra forma en la que el Señor prueba si somos obedientes o no.
Hace un tiempo atrás yo leía un reportaje de creo que era en Estados Unidos, unos cristianos que eran dueños de una pastelería. Entonces viene una pareja de lesbianas y le dice, nosotros queremos que usted nos haga nuestro pastel de boda. Entonces esas personas, los dueños de la pastelería, le dicen, mire, disculpe, nosotros somos cristianos y nosotros no podemos hacer eso, eso va en contra de la fe de nosotros. Entonces, lamentablemente no la podemos ayudar. Bueno, resulta que estas mujeres, esta pareja, fueron a la corte. Esas leyes, muchas veces que uno no se explica, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica que hay tras esas leyes? Fueron alegando que eran discriminadas. Y fueron a juicio. Y esos dueños de la pastelería tuvieron que pagar una multa. Tristemente perdieron el caso. Perdieron el caso, pero ante los ojos de Dios, ellos hicieron lo correcto, hicieron lo bueno. Así como esas personas estaban alegando, ¿verdad?, que habían sido discriminadas, bueno, ¿por qué a los cristianos no se les reconoce el derecho de no hacer algo que no quieren hacer? Pienso yo. Pero bueno, el punto es ese, mis hermanos, cómo a pesar de que sabían que hacer lo correcto les iba a traer momentos difíciles, no importa, decidieron hacer. Imagínense el caso de los profetas. Imagínense el caso de Jeremías, por ejemplo. ¿Qué no pasó Jeremías? ¿Qué no pasó Jeremías? Hasta en un hueco lo echaron ahí. Pero él no cayó la palabra de Dios. Imagínense el caso de Elías, por ejemplo, cuando él tuvo que ir frente a Acab y decirle, mira, no va a llover en 3 años y medio. Imagínense todas esas situaciones y esos grandes hombres de Dios no temieron, o mejor dicho, confiaron en el Señor. Hicieron su palabra, hicieron lo que el Señor les había mandado. Entonces eso es importante, mis hermanos, la obediencia también. La obediencia a nuestro Señor. Ya para terminar, vamos a Hebreos 3:12. Dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso es lo que ocurre, mi hermano. Eso es lo que ocurre con la incredulidad. Si nosotros dejamos de creer en el Señor, va a llegar un momento que simplemente nos vamos a apartar de Él. No vamos a querer nada con el Señor. Ahora, eso tampoco va a ser algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo llego, me acuesto esta noche y el día de mañana no, yo no quiero nada con el Señor. Ese es un proceso que va a tomar tiempo. Que va a tomar tiempo cuando de repente yo leo la palabra de Dios y encuentro que ya las cosas no tienen sentido para mí. Cuando me cuesta entender la Biblia, cuando me cuesta entender la palabra de Dios, cuando me cuesta concentrarme, cuando no la leo, ¿verdad? Cuando de repente estamos en la iglesia y escuchamos a alguien hablando en lenguas y bueno, simplemente no lo creemos, no entendemos la magnitud de lo que está pasando. Cuando desobedecemos al Señor, cuando el Señor nos pone esas pruebas de obediencia y no lo hacemos. Ocurre eso que dice en Hebreos 3:12. Nuestro corazón se va volviendo malo, un corazón duro, incrédulo. Y llega un momento que simplemente nos apartamos del Señor. Ese es el resultado de esa falta de fe. Esa es la consecuencia de esa incredulidad. Nos apartamos del Señor. Entonces, ese es el mensaje de hoy, mis hermanos, para nosotros fortalecer nuestra fe. Pidámosle al Señor que
que nos dé más fe. Padre Santo, aumenta mi fe. Padre Santo, aumenta mi fe. Y muchas veces, mis hermanos, cuando el Señor le da una palabra a alguien, dicen, ¿verdad?, que esa palabra uno la tiene que tomar primeramente para uno mismo, ¿verdad? Y así yo la tomo para mí, y le pido al Señor que aumente mi fe. Y así ustedes igualmente pídanle al Señor que aumente la fe de cada uno de ustedes. Aumente la fe de cada uno de ustedes. ¿Dónde espiritualmente con el Señor está usted hace un tiempo atrás? ¿Y dónde está ahorita? Ve atrás, bueno, hace un tiempo atrás yo estaba así asado, bueno, y hoy estoy aquí en este punto. Espiritualmente, ¿he crecido o no he crecido? ¿Mi fe ha aumentado o no ha aumentado? Pero siempre pidámosle con humildad al Señor que aumente nuestra fe. Amén.